¿Empezamos tercera temporada o qué? Muy buenas, gente plantas, ¿qué tal? Estamos súper feliz de empezar esta tercera temporada ya del podcast. O sea, si es la primera vez que lo estás escuchando, pues te damos la bienvenida a Gente Plantas, que es este podcast. Y bueno, va a haber sorpresitas de cambios de secciones y de cosillas que vas a ir viendo. Solemos empezar este podcast con curiosidades del mundo vegetal. Y como siempre os hago encuestas, os voy preguntando, me podéis poner sugerencias siempre en comentarios o en cualquier parte, pero en Instagram alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces un podcast temático de fiestas patronales, yo qué sé, de pueblos o de ciudades, da igual la escala, que tengan que ver con plantas? Porque ahora mismo en España, en agosto, septiembre, hay muchas fiestas de pueblo y pues la naturaleza siempre está presente. Y aunque ahora te voy a contar cosas de fiestas de aquí de España, la primera que te voy a contar, que la he descubierto, no la conocía, no está aquí, está fuera, en concreto en Colombia, que de hecho coincide, no lo he hecho aposta, pero que hace no sé cuánto, hace un día o dos, acaba de suceder lo del terremoto en Colombia. Pues deciros desde aquí que mandaros un abrazo fortísimo, muchísimo ánimo, situación muy compleja y bueno, simplemente mandaros todo el cariño del mundo, que sé que hay mucha gente en Colombia que me escucha y me ve y tal. Pues nada, muchísimo ánimo, un abrazo muy fuerte y hay una fiesta que es ahora en agosto que es súper conocida, por lo visto, yo no la he vivido, si alguien me quiere invitar a vivirla, pues fenomenal, y es la fiesta de los silleteros en Medellín. Y lo primero es saber qué es un silletero, pues resulta que así se llama a la gente, o se le empezó a llamar a la gente campesina que tenía sus cultivos en las montañas o en zonas más rurales, y al bajar a los pueblos, a las ciudades, se idearon una estructura de madera que se colocan a la espalda. Te digo que es una estructura que es una locura. Yo he visto fotos, por si no lo sabes, cuando me da tiempo, si me estás viendo a través de YouTube, cuando me da tiempo pongo imágenes de refuerzo para que puedas ver lo que estoy diciendo, pero si me escuchas desde otra parte, no te preocupes, te lo describo. Son unas estructuras que, por lo que veo, pueden llegar a medir como unos 2 metros y en ellas cargaban la mercancía que bajaban a los pueblos y demás. Pues estas silletas no nacieron para hacer arte, digamos, pero a día de hoy se ha convertido en una locura. O sea, crean verdaderos obras de arte, o sea, las silletas las llevan a espaldas, a cuestas, digamos, pero en ellas a día de hoy lo que se transporta para esta fiesta son composiciones artísticas florales. Y en ellas hacen dibujos o ponen textos o lo que sea con un montón de flores y hacen un recorrido de casi 3 kilómetros cargando esto que no debe pesar poco precisamente. Y me pareció muy curioso, sobre todo porque esto puede que no lo sepas, pero yo, bueno, sigo haciendo temas de arte floral, ¿vale? Sigo haciendo trabajos de arte floral, pero hace tiempo trabajé como florista en tienda. Y cuando tenía que hacer los pedidos a los proveedores, supe que de los sitios a nivel mundial que más flores se cultivan es precisamente en Colombia. Colombia y Ecuador son potencias mundiales a nivel de cultivo de flores, sobre todo son muy características las rosas, pero bueno, cultivan absolutamente de todo. Pero como te comentaba, justo esto lo enlazo con la siguiente sección, que es la de noticias de actualidad, noticias verdes. Esto, primer cambio que he hecho. A partir de ahora se llaman noticias, lo voy a llamar ahora mismo, me lo acabo de inventar, noticias frescas verdes, se llama esta sección ahora. Y precisamente ahora cuando estás escuchando este podcast, si lo coges a tiempo, del 12 al 22 de agosto se celebra en Bétera, en Valencia, ya volvemos aquí a España, te lo leo en valenciano, Festa de les Alfábegues. Yo no la conocía y la verdad es que hay una cantidad. Si te conoces alguna fiesta de tu pueblo o de donde sea y que tenga que ver algo con plantas, no hace falta que sea flores, y ahora lo entenderás con esto, pónmela, porque yo cada vez que viajo trato de coincidir en alguna fiesta de estas y sobre todo, bueno, pues por curiosidad, por conocerlas. Y es que esta tradición, por lo visto, tiene más de 400 años de antigüedad y yo pues no la había escuchado nunca. Tú sabes, y esto lo has visto en la serie de Huerto, que por cierto ya clausuré, ya os contaré, es que no os quiero dar pistas, ya lo veréis.
Ya os contaré lo que voy a hacer con los huertos ahora en otoño, que lo estoy terminando de idear, pero clausuré la serie de huerto de YouTube. Una de las plantas que puse fue la albahaca. De hecho, es que planté una cantidad de albahacas brutal y siempre que te hablo de albahacas te digo que lo suyo es ir podándola para ir dándole forma, que se quede en un tamaño de unos 30 centímetros, redondita, así como una bola. Y resulta, y aquí lo mismo, alguien que viva en Bétera y me quiera invitar, yo prometo que si me contáis el secreto de lo que os voy a comentar ahora de la fiesta, prometo que me guardo el secreto y no lo comento jamás a nadie. Pero resulta que en Bétera lo que hacen es cultivar albahaca, que se supone que es la albahaca típica, pues como la que he puesto en mi huerto, que es la Occinum basilicum. Es decir, no es que sea una variedad, una especie de albahaca súper especial. No, no, no. Resulta que es la que tenemos todos, pero aquí hacen algo distinto. Y es que la dejan crecer lo máximo posible, llegando, pues es que vas a alucinar, llegando a conseguir tallos de hasta 2 metros de altura. Y aquí tengo yo la albahaca a 20 o 30 centímetros que no me ha crecido más, también porque le he ido yo dando forma, pero 2 metros de altura. Llegándose a registrar, creo que lo tenía aquí, en 2012, dos ejemplares que... es que me río porque me parece increíble. Que midieron 2,86 y 2,80 metros, superando el récord Guinness que existía hasta entonces. O sea, gente de Vétera, no sé cómo es el gentilicio, veteranos o veterenses, o no sé cómo sea. ¿Qué hacéis allí? O sea, ¿qué ponéis en la tierra para que crezca 2 metros y que... Porque esto se supone que es secreto, que tienen una técnica de cultivo secreta, que es lo que digo, que si me invitáis, pues me la guardo, yo la veo, pero no lo grabo. Me la guardo para saber cómo lo hacéis, pero las irán podando de alguna manera, eliminando ciertos tipos de crecimiento, vete tú a saber cómo lo hacen y consiguen hasta casi 3 metros de albahaca. Claro, a ver, entiendo que si lo llevan haciendo 400 años, por mucho que sea la albahaca común, habrán ido seleccionando las mejores semillas, incluso, pues no sé si podremos decir, confirmádmelo, que lo sepa, si se considera ya esta albahaca una subespecie o algo del estilo que sea especial, pero no sé cómo lo hacéis. En cualquier caso, lo que hacen es seleccionar los tallos más largos, los ponen como en una estructura, no sé, pues más o menos, para que te hagas una idea, por si no lo estás viendo, las atan como si fuese un ramo de flores gigante, vamos a decir, y las van paseando por todo el pueblo para ofrecérselas a la Virgen de la Asunción, creo que tengo por aquí apuntado, pero bueno, es una de esas fiestas de pueblo que acaban seguro en una iglesia o en una plaza central, pero, o sea, 2 metros de tallos de albahaca. ¿Tú sabes cómo debe oler el pueblo? Pues ahora mismo que estás escuchando este podcast, es, como he dicho, del 12 al 22 de agosto se estará celebrando. Pues yo ahora no voy a estar por allí, pero bueno, sería curioso verlo. Y aquí entra una de las primeras novedades de esta tercera temporada y es una nueva sección cortita que he decidido llamar Tu Minuto Verde. Porque voy a coger un comentario que me parezca, no lo sé qué criterio seguir, pero un comentario que me parezca gracioso, curioso, reflexivo, que me pongáis allá donde me escuchéis, YouTube, Spotify, iVoox, donde sea, coger un comentario que me llame la atención y lo expondré aquí. O sea que si tienes cualquier tipo de aportación que te apetezca poner, no de dudas de una planta de cuidados, no, algo que te apetezca decir, tú ponlo y ya seleccionaré yo. Y la primera que he seleccionado es de... Se llama Rosa. Un nombre, me río porque es un nombre bastante acertado ya que estamos hablando de plantas. Pues Rosa dice que desde que vive... Bueno, me agradece mi contenido y dice que desde que vive en un piso con plantas siente que su casa es mucho más hogar. No sé si es psicológico, pero me cambia completamente el ambiente. Pues bueno, Rosa, es que aquí hay mucha evidencia científica, he de decirte. Para empezar, hay un concepto llamado biofilia, que lo que viene a decir un poco es que tendemos a buscar la conexión con la naturaleza. Por eso nos gusta tener mascotas o nos gusta tener plantas porque, a ver, por si no lo habías pensado, en principio, si la historia es como es, venimos de estar en la naturaleza, es decir, vivíamos mucho más en contacto con ella y eso nuestros genes lo saben, entonces lo van buscando. Además, hay muchos estudios que han concluido que las plantas llaman nuestra atención, pero de una manera suave. A día de hoy que tenemos tanta pantalla, tanto estímulo de colores, de sonidos, todo va rápido, una planta está estática,
está quietecita, es bonita de ver, la ves cómo va creciendo y es un estímulo relajadito. Con lo cual, genial. Y aparte, esto yo lo llevo pensando desde hace años, yo siento a las plantas como mascotas, en el sentido de que les otorgo una identidad, o sea, una personalidad, por así decirlo. Ahí no todos los perros se comportan igual, incluso los de una misma raza, pues las plantas lo mismo. Y yo cuando me voy de vacaciones, que acabo de volver, de verdad que las siento como personas, o sea, no personas, como ejemplares específicos. Es decir, no es un ficus, es este ficus en concreto. No les pongo nombres a las plantas, pero si me quieres poner en comentarios los nombres de tus plantas, pues mira, me lo habéis ido poniendo a lo largo de los años. Las mías no tienen nombres porque yo creo que no, no existen tantos nombres como para poner a tanta planta, pero el ir cuidándolas hace que acabes creando una sensación de hogar. Pues Rosa, ¿qué quieres que te diga? Estás en el podcast indicado. Y aunque ahora vas a ver secciones nuevas, hay una que iba a mantener 100%, que es uno de los pilares básicos de este podcast, que es Doctor Plantas, donde resuelvo las dudas que aquí ya sí que son dudas de cuidados y tal, que me vais poniendo en todas las redes sociales. Y claro, ahora pues o nos vamos de vacaciones o empezamos a volver de ellas y la primera pregunta es, me dice alguien, ¿qué plantas debería podar o recortar ahora para que lleguen fuertes al otoño? A ver, ese no es el concepto. Me explico. Para que una planta llegue fuerte al otoño o a cualquier estación, lo que necesita son cuidados básicos bien hechos. Es decir, siempre los repito, los 4 pilares básicos, que por cierto, los repetí en mi libro, por si no lo sabes, escribí un libro que se llama Plántame en tu casa. En la descripción de los vídeos o de los podcasts siempre vas a ver un enlace de Amazon donde aparte de recomendarte productos que yo utilizo y que te pueden servir, siempre te pongo el libro para que te lo puedas comprar. Bueno, pues los 4 pilares básicos para mí son la ubicación, el sustrato, el riego y el abonado. Si tienes esos 4, te va a llegar correctamente hechos, cualquier planta te va a llegar bien al otoño. Ahora, lo de podar o recortar es interesante que lo menciones porque ahora las plantas, dependiendo de la ciudad en la que estés y quizá un poquito más adelante, más tirando a septiembre, empiezan a reactivarse. Han estado en verano paraditas, reservando energía para superar el calor y ahora mismo lo que hacen es empezar a rebrotar. Lo mismo te va a pasar si vives en Argentina, Chile o en cualquier zona en la que estés al revés, en el invierno y vayas a entrar a la primavera. Bueno, una tarea que se hace en cualquier momento del año es una tarea de mantenimiento. Cualquier parte de flores, hojas, ramas o lo que sea que se te hayan secado, retíralas de la planta y de la tierra, la tengas en maceta o en jardín o lo que sea, porque ahí es donde van a empezar a aparecer enfermedades fúngicas y tal. O sea que las plantas bien cuidaditas siempre. Ahora, que quieras hacer unas podas brutales, eso ya en otros momentos del año, pero mantenimiento siempre. La segunda pregunta me dice que cuándo es el mejor momento para empezar a trasplantar las plantas de exterior después del verano. Fenomenal pregunta que me la hagas porque si no lo iba a decir yo. Siempre os digo unas franjas más o menos de temperaturas, unos rangos en los que vamos a poder empezar a trasplantar. Por si no lo sabías, el verano, en pleno verano, no es, o sea, es el peor momento del año para hacer un trasplante, porque pasan mucho calor las plantas y es una técnica muy estresante. Siempre os digo que esperéis a septiembre como mínimo para trasplantar. Cuando ya no apriete el calor del verano y empecemos a entrar ahí en ese fresquillo, medio fresquillo del otoño, que no haga mucho frío, ese es el momento. En mi zona, en Madrid en concreto, pues empezaré a trasplantar como en la segunda semana de septiembre. Para que te hagas una idea, ahí yo sé que ya no corro riesgo. Siguiente pregunta, ¿cómo puedo recuperar una planta que ha quedado muy deteriorada después del verano? Pues bueno, sumándola un poco a las dos cosas, a las dos preguntas que te acabo de responder, ¿cómo puedes recuperarla? Dándole los cuidados básicos que acabo de mencionar, pero sobre todo no haciendo cosas estresantes. No haciendo, es que esto lo escucho siempre, lo de, uy, mi planta está fatal, le voy a meter una poda que la voy a dejar a 10 centímetros, le voy a podar un montón para que rebrote con fuerza. Bueno, pues dependiendo de la planta, con muchas probabilidades, lo que estás haciendo es debilitarla. Una poda es una herida.
Un trasplante es una técnica muy estresante también. ¿Cómo puedes recuperarla? Pues depende de si la tienes en exterior o en interior, pero retomando esa normalidad y sobre todo haciendo transiciones suaves. Siempre digo lo mismo. Si la tenías a sombra y la quieres empezar a pasar un poquito más a sol, porque las temperaturas empiecen a bajar en tu zona, hazlo poco a poco. No lo pases de sombra total a exposición plena de sol. No, la pones en una zona semisombra, que esté 15 días, 20 o un mes más o menos, y poco a poco. Y el tema de los riegos, lo mismo. Siguiente pregunta. ¿Qué plantas de exterior podemos llevar al interior cuando empiece a refrescar? Claro, esto la gente que me seguís en YouTube ya lo sabéis, que yo voy sacando a la terraza o al revés, metiendo dentro de casa las plantas, ciertas plantas, según el momento del año. Entonces, todo lo que sean suculentas de pleno sol, que siempre te lo cuento, hay suculentas que se dan mejor en sombra, tienes que tener cuidado. Todo lo que he expuesto durante todo el verano a pleno sol, de momento, hasta dentro de bastante, lo dejaré en exterior. Pero cuando empiece el frío, sobre todo, más que frío, humedad ambiental, mucha lluvia, que se puedan empapar plantas como cactus, esto ya estamos hablando más bien de octubre, noviembre, algo del estilo, ahí es cuando las meteré. De momento, si has sacado plantas fuera para que se estimulen un poco con el solecito y tal, no hace falta que las metas, porque ya las temperaturas, entre comillas, empezarán a bajar poco a poco y todavía no. Igualmente te recuerdo que en YouTube todos los meses hago un vídeo de tareas mensuales, es decir, cojo el mes de septiembre y te digo qué hacer, qué no hacer, qué puedes plantar, qué puedes podar, hago como un resumen de lo que deberías o no deberías hacer en cada mes. Lo digo para que te suscribas en YouTube y actives esa campanita para que te lleguen notificaciones de cada vídeo, porque en breve voy a hacer uno de septiembre. O sea que, dicho eso, ya está. Siguiente pregunta. Me hace gracia porque hay gente que va con la calma y se le olvida hacer ciertas tareas, que a mí me ha pasado este año porque no he tenido mucho tiempo, y hay gente que ya quiere adelantarse. Y esta persona me pregunta, ¿es buen momento, que no es mala pregunta, ¿es buen momento para empezar a abonar ya las plantas? A ver, dependiendo de nuevo de tu ciudad, si vives en una ciudad en la que ya se noten bajadas de temperatura, que lo dudo mucho porque estamos en pleno agosto, bueno, y yo igualmente me esperaría un poquito, pero el momento en el que yo abono ahora en otoño empieza a ser, pues eso, lo mismo, como en la primera o segunda semana de septiembre, cuando todavía hace calor y forzamos a la planta a que empiece ya a sacar nuevas hojas o tal, la planta todavía está en reposo. El mejor síntoma es esperarse a ver que una planta se reactive. Yo suelo esperar a eso, sigo el ciclo natural de cada planta, de cada ejemplar. Puede, volviendo con el ejemplo de los ficus, puede que un ficus esté súper bien de salud y otro no tanto. Entonces, el que no está tan bien de salud va a tener más tiempo de recuperación después del verano y tal, con lo cual no van a seguir los mismos ritmos. Siempre hay que analizar cada caso. Y siguiendo con las sorpresas de esta nueva temporada, precisamente esta nueva sección es la más sorprendente de todas. ¿Por qué? Porque se llama Sorpresa Botánica. No sé si termina de convencerme el nombre, puede que lo cambie el nombre de la sección, pero el caso es que aquí va a ir una sección que cada semana va a ir cambiando. No va a ser la misma siempre. Tengo muchas ideas y como tenía muchas y no quería alargar el podcast aquí a 3 horas de podcast, cada semana esta sección va a cambiar. Y en la sección de esta semana, sorpresa, te pregunto una cosa y ahora yo te voy a dar mi respuesta. Te hago la siguiente reflexión, porque ahora nos reactivamos cuando empieza el otoño en cuanto a comprar nuevas plantas de interior, en cuanto al jardín, la terraza, lo que sea, y siempre hay alguien que te va a preguntar, oye, ¿tú qué entiendes de plantas? Dime, ¿qué planta elegirías para alguien que se quiere olvidar de regar durante un mes? Bueno, pues esta pregunta a lo mejor a ti no, porque no crees contenido en redes sociales, pero a mí esta es una de las preguntas que más se me repiten siempre, sobre todo en momentos de post-verano, porque ha sufrido la gente con plantas al irse de vacaciones que no le han aguantado y ya buscamos una solución definitiva. Esa es la sección de hoy. Si alguien te preguntase, oye, ¿qué planta elegirías para aguantar un mes sin regar?
Dame tu respuesta en comentarios. La mía la tengo clarísima y la comento siempre. De hecho, es una planta que llevo diciendo 1 año y pico que la tengo que trasplantar, pero es que no he visto el momento. Y te hablo de la Zamioculca. Es una de esas plantas que crece verticalmente y, o sea, no hay planta en mi existencia, digamos, en mi experiencia con plantas, que yo haya visto que aguante más sin regarse. O sea, puede aguantar 1 mes y lo que le eches. O sea, es espectacular. Y eso que la tengo ya en una maceta algo limitadita porque ha crecido muchísimo, ha sacado unas varas de hojas súper largas que ya pues miden 1 metro o algo del estilo y es que se me va de la maceta. Tengo que hacer algo. Pues mi aporte es la Zamioculca, por si lo quieres buscar luego, Zamioculca zamii. Y una de las sorpresas que más me apetecía se me ocurrió yendo de viaje a Galicia, que os lo he ido contando, sobre todo en Instagram. En el tren dije, ¡buah! Esta sección la quiero hacer y que se quede fija porque me gusta muchísimo. Y esta sección se va a llamar Trivial Salvaje. O sea, mi juego favorito de mesa de toda la vida es el Trivial Pursuit y vamos a hacer un trivial de plantas, pero con niveles. O sea, va a haber preguntas más o menos facilitas, pues preguntas medio y va a haber un reto final que va a ser como la pregunta más difícil. Primera pregunta. Esta en principio es facilita, ¿vale? Más o menos. ¿Cuál de estas plantas es capaz de cerrar sus hojas cuando la tocas? Opción A, lavanda. Opción B, mimosa púdica. Opción C, romero. Te voy a dejar unos segunditos ahí para que, para que hagas tus conjeturas botánicas y para que te sumes un punto o no de esta primera sección de Trivial. Y la respuesta correcta, ya no vale pensar más, es la mimosa púdica. Esta era facilita, pero bueno, hay gente que pueda pensar que la lavanda o el romero de repente se encogen. Pues no, la mimosa es una de esas que me habéis recomendado muchas veces traer al canal de YouTube porque, de hecho, se vende mucho en tiendas, yo al menos la llevo viendo desde hace bastantes años. Es una de esas plantas que ha desarrollado evolutivamente la capacidad de encogerse cuando, sobre todo cuando nota, no se mueve con el viento solo, sino que es cuando nota un toque fuerte. Es decir, en la naturaleza se traduciría a que un herbívoro, por ejemplo, las estuviese a punto de comer. Pues si notan algo brusco, lo que hacen es encogerse porque con ese aspecto como moribundo, como seco, lo que hacen es quitarle el apetito al posible herbívoro que haya por ahí y es una adaptación evolutiva. Bueno, pues la mimosa púdica te puede sumar un punto o no. Segunda pregunta. ¿De cuál de estas especies de árboles que te voy a decir ahora se ha encontrado el ejemplar más longevo en el planeta? Opción A, olivo. Opción B, Pinus longaeva. Es un tipo de pino, ¿vale? Opción C, secuoya, en concreto la Sequoiadendron giganteum. Tiempo. Tienes para pensarte. Ambos, o sea, cualquiera de los tres, pues bueno, pueden ser longevos o no. Es que no te quiero dar pistas. Lo que pasa es que en estos segundos de pensar, pues tengo yo que hablar aquí cosillas. Entonces, de esas tres, dime cuál crees que han encontrado tú un ejemplar más longevo. Y tiempo. Podrías pensar que el olivo, porque de hecho hay olivos centenarios, incluso milenarios, por si no lo sabías, que lo cuentan otros podcasts, se han llegado a encontrar olivos que bajo sus raíces tenían enterrados, porque los guardaron en secreto, tinajas o cosas, elementos de aquí en la península, por ejemplo, de los romanos. Debajo de los olivos se han encontrado pues mini tesoros que alguien en algún momento escondió, dijo, bueno, yo aquí veo un huequito, lo escondo entre las raíces, que el árbol vaya creciendo y se han descubierto con el paso de los años. Pues el olivo no es. Luego hay gente que podría pensar que esas secuoyas gigantes que miden 30, 40, no sé si 50 o más metros, pues eso tiene que tener muchos años. Pues el olivo, se han encontrado ejemplares de entre 1000 y 2500 años. De la secuoya se han encontrado ejemplares de hasta 3200 años de edad, pero la respuesta ganadora aquí es la de Pinus longaeva,
Eso te lo he dicho aposta porque te iba a dar una pista. Longaeva es de longevo, básicamente, y en concreto se le conoce a este tipo de pino y a un ejemplar que se estudió hace tiempo, en el año 70 y pico, me parece que fue, como Matusalén. Con este ejemplar se concluyó que tenía más de, ojo, 4.800 años de antigüedad. Año arriba, año abajo. Siguiente pregunta. Como te dije, el trivial este lo fui pensando en el tren cuando iba a Galicia y como estábamos hablando de fiestas patronales y cosas del estilo, se me ocurrió esta pregunta, que si no me lío. ¿Cuál de estas tres plantas crees que se utiliza más en fiestas de estas de pueblo y tal en Galicia como planta aromática para decorar calles, casas o espacios festivos? Primera opción, romero. Segunda opción, hortensia. Tercera opción, laurel. Te doy un poquito de tiempo, por si no te has dado cuenta en la pregunta te he dado una pistilla con la que podrías descartar una opción. Pero bueno, entre romero, hortensia y laurel nos quedamos con el laurel. De hecho, el romero podría ser una muy buena opción no solo en Galicia, sino en cualquier otra parte, pero no siendo precisamente el protagonista. Y es que, como te he dicho, de las tres opciones, te quería liar con una de ellas, te quería despistar, y es la hortensia. La hortensia es muy popular en Galicia, te podrías pensar que iba a ser esa, pero no es una planta aromática, con lo cual descartada. Y la tercera, que es la vencedora, es el laurel. De hecho, si vas por Galicia hay muchas calles y muchas cosas que se llaman loureiro. Pues creo que la traducción literal al castellano es laurel. Se utilizan ramas grandes de laurel, que es que encima es eso, el laurel allí brota, que es una burrada. Yo te lo enseñé el año pasado en un tour que te hice por ahí por Galicia, que eran, bueno, gigantes. Además hay un concepto que a mí me gusta mucho que se llama furancho y me habéis recomendado por Instagram, que no me ha dado tiempo, que fuese a uno este año. Y los furanchos son un concepto de restaurante como muy doméstico, es decir, son casas más bien que se dan en entornos rurales que tradicionalmente ofrecían comidas, sin llegar a ser un restaurante como tal, pero ofrecían comidas a quien pasara por ahí y ofrecía un menú, tú lo pagabas y era comida casera y ya está. Y una de las maneras en las que podías saber si esa casa era un furancho o no, esa finca, era porque cuelgan, o colgaban al menos siempre, ramas de laurel como diciendo, aquí hay para comer. Además, muchas de estas, yo dando paseitos este verano lo he visto, muchas de estas fincas, de estas casas, ponen carteles en las que dice, se vende miel casera o se hace vino de cosecha propia o tal. Bueno, pues como tienen extensiones ahí de terreno en las que se da de todo, unos tomates gigantes, unas calabazas gigantes, de todo, pues eso lo aprovechan para darte de comer. Cuarta pregunta, y esta es de verdadero o falso. ¿Los cactus tienen hojas? ¿Verdadero o falso? Esta ya es más dificililla, ¿eh? La hice, bueno, porque te puedes liar o no. Esa es la idea, que te acabes liando y no sumes este punto. Te lo quiero poner difícil, pero ¿los cactus tienen hojas o no? La respuesta es verdadero. Por si no lo sabías, las espinas de los cactus botánicamente son hojas que con los siglos y los siglos han ido evolucionando para modificarse y acabar formando esa espina. Es decir, lo que ves de los cactus que te pincha no son pinchos, esas espinas son hojas modificadas. Y dirás, ¿y por qué lo hacen? Bueno, pues porque tienen varios motivos. Para empezar, ayudan a disminuir la pérdida de agua y hace que tengan menos calor. Hacen la misma función que los pelos de nuestro brazo, por ejemplo. Todos los pelos, o en este caso las espinas, al ir formando un montón de hileras, que es como un bosque en miniatura, lo que hacen es crear como una capa de ventilación entre el exterior, digamos, y tu primera capa de piel. Entonces, al formarse como ese colchoncillo de aire, digamos, hace que, en nuestro caso, el cuerpo se refrigere más y en el caso de los cactus, que no sientan tanto calor y que haya menos pérdida de agua. Ese es uno de los motivos. Y otro es, pues, el evidente, protección. De nuevo, un herbívoro viene a comerse un cactus y la planta dice, sí, ¿no? Pues te vas a enterar. A ver si me comes ahora con estas espinas. Pues les sirve de protección. Con lo cual,
verdadero. Y la pregunta, en principio, dependerá para cada persona, pero aquí viene la pregunta reto, la pregunta difícil de todas. Si sumas esta ya tendrás 5 puntazos, si has acertado todas, y es la siguiente. ¿Cómo se llama? Aquí me tienes que dar una respuesta, aquí ni ABC ni verdadero o falso, me tienes que decir la palabra o lo que te pida en concreto. ¿Cómo se llama la relación o la estructura o el proceso? Se podría entender de distintas maneras. ¿Cómo se llama la relación que se establece entre las raíces de una planta y determinados hongos del suelo en la que ambos pueden beneficiarse? Te doy unos segundos para que lo pienses. Yo sé que este concepto se lleva conociendo desde hace muchos años y de hecho te diré que puedes comprar algo en las tiendas para que acabe surgiendo este proceso, pero no es un hongo como tal, no es una planta como tal. En realidad, el nombre, que ahora te lo voy a decir, que es la respuesta a esta pregunta, es el proceso, la relación, la estructura que se forma entre planta y hongo. ¿Te lo sabes ya? La respuesta es micorrizas. Seguramente la hayas escuchado, más que nada porque yo te lo he nombrado aquí muchas veces, y es que la micorriza es, vamos a llamarlo, el órgano mixto o la asociación que resulta cuando las hifas, los filamentos de los hongos, se fusionan con las raíces de una planta. Esto sucede en los bosques y es que en el subsuelo, en las raíces, hay hongos que van a tener una relación muy estrecha con determinadas plantas. De hecho, cada árbol se asocia con un tipo de hongo o con otros. Lo conté hace no mucho tiempo en un podcast y esa unión, que se llama micorriza, es como un beneficio para ambas partes. El hongo ayuda a proporcionar nutrientes más fácilmente al árbol y el árbol ayuda al hongo aportando al hongo entre un 10 un 20% de los azúcares que fabrica mediante la fotosíntesis. Entonces, entre ambos lo que hacen es básicamente ayudarse a nutrirse. Entonces, el proceso o la relación se llamaría simbiosis y el resultado final es la micorriza. Bueno, pues esta pregunta era un poquito más técnica, podías liarte con otros conceptos, pero a ver, ¿cuántos puntos has sacado? ¿Te llevas el quesito verde? Como en el Trivial. Quesito, hombre, el quesito de este podcast tenía que ser de color verde, no podía ser de otro, el de la naturaleza. ¿Quién ha acertado las 5 preguntas? Y bueno, hasta aquí el primer podcast con todas las nuevas sorpresas de esta tercera temporada. Ponme en comentarios si te han gustado las nuevas secciones. Como te digo, habrá sorpresas que aparecerán ahí cada semana. Y nada, te animo a que me sigas, que tú suscribas, que actives las campanas y todo. Pongas comentarios, que interactúes todo lo que puedas. Y desearte muy buena semana. Millones de gracias por estar ahí y seguiremos con nuevos capítulos. Muchas gracias. Chao.